El sol matutino proyectaba largas sombras sobre la plaza de San Pedro, mientras el Papa León XIV se preparaba para la audiencia general de los miércoles. Era el 22 de mayo de 2025, tan solo 2 semanas después de su elección como primer pontífice nacido en Estados Unidos. El nuevo líder de la Iglesia Católica caminaba con paso tranquilo, saludando a peregrinos y turistas que habían madrugado para verlo. Con 69 años, el pontífice mantenía la costumbre de salir sin gran protocolo por las calles de Roma para escuchar a la gente. Sus paseos sencillos recordaban su tiempo como misionero en barrios vulnerables de Perú, donde aprendió que el contacto directo fortalece la fe comunitaria. Ese estilo pastoral despertaba simpatía, aunque también preocupaba a su equipo de seguridad. El cardenal secretario de Estado, Petro Parolene, le presentó el informe matutino y expresó inquietud por los recorridos sin escolta completa. El Papa escuchó con atención y, tras un instante reflexivo, respondió que el servicio al pueblo de Dios brota de la cercanía más que del temor. Luego anunció su visita a la Basílica de Santa María en Trastevere para bendecir un nuevo centro comunitario parroquial. Mientras tanto, autoridades italianas recibían una denuncia anónima que lo vinculaba con el supuesto traslado ilícito de documentos reservados del Vaticano. La Fiscalía emitió una orden extraordinaria dirigida al detective Marco Rossini del Cuerpo de Carabineros. Rossini leyó el texto legal con sorpresa, aunque comprendía su deber de ejecutarlo con cuidado extremo, dada la implicación de una figura religiosa mundial. A las 15:47, el Papa salió de Santa María en Trastevere tras compartir 2 horas de oración y diálogo con los feligreses. Niñas y niños rodearon su sotana blanca, mostraron dibujos y recibieron bendiciones, mientras adultos agradecían sus palabras. El ambiente resultaba apacible y cargado de gratitud. De pronto, 3 automóviles sin distintivos cerraron el paso junto a la entrada. Marco Rossini descendió con gesto serio, acompañado por 6 oficiales. La comunidad percibió la tensión y muchos alzaron sus teléfonos para documentar el momento. El detective avanzó con visible reticencia, consciente de la magnitud simbólica de aquella actuación policial. Su Santidad, comenzó Rossini en italiano, firme aunque levemente tembloroso, presentó una orden de registro y detención temporal por presunta posesión de material clasificado perteneciente al Estado. El Papa mantuvo las manos entrelazadas a la espalda, mirándolo con calma. Una abuela que acababa de recibir su bendición soltó un suspiro audible, y un joven sacerdote dio un paso protector, hasta que el pontífice le indicó guardar serenidad. «Detective», respondió el Papa León XIV con acento de Chicago casi imperceptible. «Entiendo su responsabilidad. ¿Puedo examinar la orden?» Rossini le entregó el documento. Alrededor, la multitud crecía, atraída por la inusual escena. 2 guardias suizos, vestidos de civil, se acercaron sin exhibir armas, atentos a cualquier eventualidad, pero sin interferir. «La orden menciona documentos secretos», leyó el Papa en voz clara. «Los únicos papeles que llevo son mi breviario y algunas cartas pastorales», añadió, extrayendo un sobre. Contiene la solicitud de una niña peruana que pide orar por su abuela enferma. Extendió la carta al detective, quien la revisó con creciente incomodidad, percibiendo la inocuidad del contenido. La transmisión en directo de varios espectadores empezó a viralizarse en plataformas sociales. En esos instantes llegó la comisaria Elena Martelli, jefa provincial de los Carabineros, tras seguir el asunto desde la central. Evaluó la concentración de cámaras, fieles y periodistas y comprendió que cualquier decisión tendría repercusión internacional inmediata. «Su Santidad», planteó Martelli, «podemos trasladar esta diligencia al Vaticano para mayor discreción.
el Papa contestó con cordialidad que prefería completarla allí mismo, ante testigos, como signo de transparencia. Señaló su breviario, una pequeña cruz de madera bendecida por el Papa Francisco y un frasco de agua del Jordán, subrayando su carácter sagrado. La comisaria valoró la gravedad del escenario. Frente a ella se hallaba el pastor de 14.000 millones de católicos, dispuesto a someterse a un examen público. La multitud se removió cuando el pontífice afirmó que nada teme quien vive en la verdad. Varias personas se arrodillaron entre los viejos adoquines, llamándolo santo. Rossini comenzó el registro con respeto. Revisó el breviario repleto de anotaciones agustinianas, las cartas infantiles, la botellita de agua bendita y el rosario gastado por décadas de plegaria. Al concluir, susurró a Martelli que no existía evidencia alguna de delito. Parecía claro que la denuncia carecía de fundamento. El Papa solicitó entonces dirigirse a la gente. Martelli consintió, reconociendo que la explicación directa podía disipar suspicacias. Los guardias suizos se mantuvieron a pocos pasos, formando un discreto semicírculo. El pontífice avanzó y habló sin megafonía. Su voz resonó con nitidez sobre el murmullo expectante. «Queridos amigos», expresó, «estos oficiales cumplen el mandato de proteger a su nación. Además, el ejemplo de Cristo invita a respetar la ley civil». Comentó que en Perú aprendió a relacionar liderazgo con apertura al escrutinio. La Iglesia, añadió, debe ser transparente si aspira a credibilidad pública. Un sacerdote veterano se atrevió a recordar que ningún sumo pontífice había sido registrado de este modo. León XIV sonrió y señaló que tampoco existía antecedente de un papa nacido en Chicago. Dios conduce la historia con líneas imprevisibles, comentó, y quizá este pasaje enseñe humildad colectiva. Entre los reporteros, un corresponsal de Cable News Network Internacional alzó la voz y preguntó si presentaría cargos contra el denunciante o si habría repercusiones diplomáticas. Muchos anticipaban una respuesta contundente. El atardecer envolvía la fachada de la iglesia con luz dorada, acentuando el carácter singular de la escena. «Presentar cargos», repitió el Papa con suavidad. Explicó que quien emitió el reporte pudo actuar motivado por miedo o confusión. Recordó que Jesús también enfrentó acusaciones falsas y optó por la misericordia. Manifestó que él, como siervo, no se colocaría sobre el ejemplo de su maestro. La multitud se conmovió. Martelli observó con asombro la decisión de renunciar a la represalia. Rossini enjugó una lágrima, evocando su educación católica. El pontífice invitó al informante anónimo a rebelarse, no para condenarlo, sino para dialogar. Destacó que el temor puede llevar a errores y que él mismo había errado cuando era joven y orgulloso. Una mujer romana exclamó que el Papa era demasiado bondadoso. Él levantó la mano y respondió que procuraba seguir un modelo superior. Aquella respuesta aumentó la admiración popular. Igualmente, la Oficina de Comunicaciones Vaticana trabajó con premura para gestionar la repercusión global del evento. En cuestión de minutos, portales de noticias describían la situación como un hecho sin precedentes. La Corporación Británica de Radiodifusión lo denominó el momento papal más extraordinario de la historia contemporánea, mientras analistas de Al Jazeera exploraban posibles impactos diplomáticos. El cardenal Luis Ladaria, prefecto doctrinal, convocó una reunión urgente. De regreso en su apartamento de la residencia Domus Sanctae Marte, el Papa ordenó publicar una declaración veraz que confirmara su total colaboración y la inexistencia de irregularidades. Añadió que no guardaba resentimiento. Luego propuso un gesto adicional que desconcertó a sus asesores inmediatos. Indicó a su secretario personal, Monseñor James Mackenzie,
que al amanecer visitarían la comisaría donde trabajaba Rossini para compartir café y repostería con todo el personal. Escogerían los cornetti de una panadería cercana al Panteón, preferidos por los guardias suizos. Mackenzie señaló las complicaciones de seguridad, aunque el Papa consideró manejables los riesgos. Al día siguiente, el detective Rossini casi derramó su expreso cuando supo que el pontífice había llegado. Oficiales de diversas secciones se congregaron incrédulos en el vestíbulo, algunos aún ajustándose el uniforme. La comisaria Martelli descendió apresurada y encontró al Papa conversando sobre familias, colegios y salud de padres ancianos con sencillez total. «Su santidad, esto resulta totalmente inesperado», balbuceó la comisaria. El Papa le ofreció un cornetto caliente y respondió que deseaba agradecer el profesionalismo demostrado. Afirmó que la unidad fortalece a la sociedad más que la división. Ese comentario creó un ambiente de cordialidad, visible en los rostros relajados de los policías. Rossini se acercó con timidez. Intentó disculparse por la situación anterior. El Papa posó una mano en su hombro y lo llamó por su nombre. Señaló que el detective actuó con dignidad, respetó el protocolo y mostró honor, valores que honrarían a cualquier madre. Rossini, emocionado, preguntó cómo sabía de su madre. El pontífice indicó una pequeña fotografía familiar sobre el escritorio, visible a través de la puerta abierta. La escena de gratitud fue captada por cámaras fuera del edificio y pronto dio la vuelta al mundo como símbolo de reconciliación. Observadores subrayaron el significado de que un líder tan influyente llevara desayuno a quienes lo habían investigado. 3 días más tarde, el periodista vaticanista Andrea Torielli reveló la identidad del denunciante. El padre Alessandro Terretti, funcionario de 45 años de la Secretaría de Estado, crítico de las reformas del Papa y receloso de una influencia estadounidense. La noticia generó sorpresa, aunque el pontífice reaccionó con compasión inmediata. Esa noche, León XIV telefoneó al sacerdote y solicitó un encuentro privado. Se reunieron en la biblioteca apostólica rodeados de siglos de teología. Terretti, temiendo sanciones severas, aguardó nervioso. El Papa se sentó en una silla sencilla, evitando el trono ceremonial, y empezó reconociendo la pasión del joven por la tradición litúrgica. Durante 2 horas escuchó al sacerdote expresar ansiedad por la misa en latín, preocupación ante una supuesta secularización y frustración por estancamientos profesionales. Cuando terminó el relato, el pontífice afirmó que el temor había oscurecido su discernimiento, pero también evidenciaba amor por la Iglesia. Propuso canalizar esa energía positivamente. Le confió la nueva iniciativa de diálogo con las iglesias ortodoxas orientales, destacando su dominio de teología patrística. De esta forma, el Papa transformó a un opositor en colaborador, ofreciendo una misión constructiva. El sacerdote aceptó con gratitud, conmovido por la confianza inesperada. El episodio del registro policial se convirtió en eje del pontificado naciente, mostrando que la autoridad papal se sostiene en la capacidad de convertir tensiones en oportunidades de perdón y cooperación. Medio año más tarde, el padre Terretti se había transformado en consejero cercano del Papa, y el detective Rossini había retomado la práctica sacramental, inspirado por la autenticidad de un liderazgo basado en la misericordia.